Qué escándalo de jugadores. Ounahi, el jugador marroquí que está liderando el ataque del Girona. Y los de Mitchell están en constante crecimiento en 2026. Sara Carmona, muy buenas. Hoy venimos a analizar todo con datos avanzados de la Liga Bionestats. ¿Qué tal, Robert? Bueno, tú lo has dicho. Son datos que avalan una mejoría y para mí un equilibrio que se va consolidando. Y hay algo que no se negocia de ninguna forma con el Girona y es el esfuerzo y el sacrificio. Ya no solo en altas intensidades, sino en distancias acumuladas y también en un contraste temporal. Y es que, Robert, confirmamos que de media el Girona es el equipo que más distancia recorre por minuto. Es decir, son sacrificios que se acumulan, que se suman y que siempre están al servicio del balón. Hace no mucho siempre veíamos que Girona, si en algo destacaba, era en su trato con el balón, mucho pase, mucho ritmo. Ese dato se ha, digamos, de forma equilibrado, se ha quedado un poquito más en la media, pero ahora sí que sí, los kilómetros no se negocian, Robert. Sí, tú lo has dicho, al final lo primero es poner el esfuerzo que exige Mitchell, su cuerpo técnico, a la plantilla, y también creo que tiene algo que ver con esa capacidad de generar con balón. Al final, cuando tratas de ir a ese modelo, necesitas, cuando tienes el balón, coger amplitud, cuando no lo tienes, cerrarte. Esa suma de distancias todo el rato. Por ejemplo, está Atlético de Madrid, está Celta, que son equipos que también van por esa línea de juego. Bueno, creo que refuerza que el modelo es el indicado y que además están poniendo el esfuerzo que se necesita. Me encanta lo que has dicho, mencionar el resto de equipos que están en ese ranking, porque aunque cada uno tiene su estilo, sí que es cierto que hay atributos que sí que nos pueden mostrar cierta similaridad y sin duda el tema de distancias recorridas es uno de ellos, además es un dato que suele gustaros bastante también para medir esos esfuerzos, así que aquí teníamos este dato, pero obviamente no se queda ni muchísimo menos solo, porque claro, y con balón que, Robert, y si vemos con Bionestats esa métrica avanzada que te indica que las altas intensidades también generan superioridades con balón, pues nos centramos en las conducciones. Sí. Y si nos centramos en las conducciones, Robert, vemos top 1 en conducciones que superan línea de mediocentro rival. Es decir, rompen desde que nace la jugada. Sí, además es que le sacan una al segundo, que es el FC Barcelona. Fijaos que es Barça, Real Madrid, métrica de equipos dominantes con balón, y ahí está el Girona destacado claramente. Es una manera más que tiene. Siempre pensamos que cuando, oye, soy un equipo propositivo, que quiero tener el balón, simplemente la superioridad la genero de manera asociativa y nada menos. Nada que ver. Hay momentos donde se me genera una situación que con la conducción es cuando rajo. Totalmente, y además me puedes decir, vale, están rompiendo línea de medio centro, pero queremos acercarnos al peligro, a la portería rival, al último tercio, ¿y ahí qué pasa? Pues nos encontramos top 2 en conducciones que superan línea de defensa rival, aquella que ya te va a generar, si ha venido de una recuperación, una situación de ventaja, y una situación, pues manifiesta de gol. El primero el Real Madrid, sigue Girona, y tercero el FC Barcelona. Quiere decir que es una tendencia lo de la conducción que no es ni gratuita ni aislada. No, y al final, aquí sí que tenemos que hablar ya de perfiles individuales. Por supuesto, yo creo que Alex, lateral izquierdo, es un jugador muy interesante en ese apartado. Por supuesto, Sigankov o Ounahi, del que vamos a hablar ahora, también es un jugador muy destacado. Es que al final tiene muy buenos mimbres. Blind, que también es un jugador destacadísimo en el Girona. Tiene individualmente jugadores con esa capacidad técnica y esa lectura de juego para poder hacerlo, poder dominar el balón y también entender cuándo tienen que hacerlo. Al final, el Girona, digamos que sigue teniendo esos rasgos que quizá no están tan destacado como lo estuvo en la temporada en la que acabó siendo tercero. Eso fue una barbaridad. Eso fue una locura. Pero ojo, porque este equipo además va en línea ascendente, ¿eh? Va en línea ascendente y lo que decimos, son patrones que es que ya no dejan lugar a errores, que cumplen en efectividad y en acumulación. Quiero que veáis todos los remates que ejecutó contra el Real Madrid. Solo la infografía que veis solo tiene que ver con el partido contra el Real Madrid, que es una auténtica locura. Y qué mejor para intentar visualizar esto que veamos directamente el vídeo. En esta jugada quiero que todo el mundo vea llegar a Lemar. Viene de una carrera inmensa, el resto de compañeros ya están en acumulación en área rival de una forma clarísima. Llega el gol, que al final es lo que todos queríamos ver, pero claro, lo bonito es entender con el dato que hemos dado cómo llega el jugador a ejecutar ese remate, que yo creo que no tenía marca porque no era previsible que también accediera a esa fase ofensiva, y luego vemos prácticamente la acumulación de todo el Girona en área rival. Luego lo que decía Robert, lo que sube baja, hay que esas distancias volver a cumplirlas, y aunque esa infografía que veíamos, Robert, pertenecía al partido contra el Real Madrid, quiero que veamos en un patrón general
desde donde remata habitualmente, las zonas de remate de Girona, y lo decíamos antes, se mete hasta la cocina. Sí. Tampoco se cuestiona esto, Robert. No, y al final vemos como evidentemente esa zona, digamos, más cercana a la portería es la más prolija, la que más volumen acumula, y después, seguidamente, la del disparo de Lemar. Al final, bueno, son los disparos, ahora siempre lo hablas, de que más expected goal tienen en principio, porque al final tienes un ángulo más abierto a toda la portería, y bueno, interesante comprobar que dentro de la lateralidad quizá parten un poquito más los disparos del lado izquierdo que el derecho. Después veremos cómo aquí Ounahi de nuevo tiene una incidencia clave. ¿Quién tiene ahí parte de esa culpa tan positiva? Y para terminar, antes de pasar a la sección individual, hemos hablado antes, top 1 en conducción que supera línea de medio centro, top 2 que supera línea de defensa rival, y vamos a ver las plasmadas en un campo. Impresionante. Sí. Estas son todas las conducciones de cara al juego, es decir, progresivas, que superan esas dos líneas que hemos comentado. Es una locura verlo. Sí, mucho más. De nuevo, mucho más también en volumen en la izquierda, ¿verdad? Sí, de nuevo eso. Normalmente es que al final el Girona, por cómo se articula, con Arnau en lateral derecho es un jugador más interior, más de sumar pases, y en izquierda suele jugar más Alex Moreno. A veces también hemos visto a Hugo Rincón, sí, ocasionalmente, pero es un equipo que progresa mucho más por la izquierda, como podemos ver aquí. Me encanta este dato porque es puro bien stats. ¿Qué conducción? O sea, es que estos son traslados de un jugador con el balón pegado al pie, porque son líneas de cambio de orientación de pase largo. Claro, ¿cómo no van a tener kilómetros en general con o sin balón? Está claro, y evidentemente esto viene mucho más por fuera, que es donde tienes más espacio, porque al final normalmente el rival te suele tapar dentro, te suele acumular dentro, te permite por fuera, y ahí es donde se indica el volumen. Y por supuesto hay un jugador destacadísimo en todo lo que tiene que ver con la conducción, pero también en otras muchas cuestiones. Hablamos de Acedino Ounahi, que es un jugador sensacional. Ounahi lo tiene prácticamente todo. Se coloca, espera muy bien el balón, crea en la jugada. Yo creo que sabe leer también tanto el desmarque como poder generarlo él, pero luego tiene ese toque de espectacularidad que es el que nos gusta. Lo habíamos empezado a decir, pero es que confirmamos que Ounahi es top 3 de toda la competición, Robert, en regates exitosos. Y es que comparte ese ranking muy cerquita con Vini, con Nico Williams, con Lamine Yamal. Vaya nombres. Es un espectáculo. Claro, es que estamos hablando de casi 4 regates exitosos por partido, que son los que te cambian una acción de gol. No, es que al final eso es de los elegidos, ¿no? Esa capacidad técnica para dominar el balón, para saber, para fintar, ¿no? Para poder engañar. Al final, cuando te ubicas tan arriba, en promedio, en una característica de este estilo, habla de lo destacadísimo que es. Y fíjate que a Ounahi le ha costado también por las lesiones que ha tenido, por la ausencia tras Copa África, pero en cuanto ha podido Mitchell, le ha vuelto a meter, a veces arriba, a veces de media punta, a veces en la izquierda, pero es que te cabe en cualquier lado. Claro, eso es yo creo, de las facetas tan bonitas de este jugador, y el dato lo refleja, porque lo mismo te regatea, que te crea una acción de alto impacto, que te genera remates a volumen espectaculares. Claro, es que te lo da prácticamente todo. El ranking que acabamos de dar es de toda la competición, pero si nos centramos en su equipo, para ver lo que estabas diciendo tú, tanto la ambivalencia como la capacidad de destacar, top 1 del equipo con cierta diferencia en acciones de alto impacto, y top 1, aquí sí que con un dato muy, muy consistente, en remates bien orientados. Es decir, para mí estandarte del equipo. Sí. En lo bonito y en el dato más sucio, más pelón, en el que hay que trabajar. Y mira que el Girona es un equipo colectivo, porque tenemos que hablar seguro de Lemar, que es el jugador que se está jugando el puesto, digamos, aunque ahora han entrado los dos tras la ausencia de Banat, el delantero ucraniano que ha caído lesionado. Pues es un jugador que le puede competir, por supuesto Bitzel, Sigankov, pero es que Ounahi te ayuda a crear, te ayuda a ser último pase, te ayuda a finalizar, te ayuda a los unos contra unos. Es que maneja todos los recursos que necesita un jugador ofensivo, que le hace de verdaderamente muy difícil de parar, y sobre todo le da a Mitchell también esa capacidad de poder ubicarle en diferentes situaciones porque domina el juego. Claro, y hay una cosa más, Robert, además de todo lo que has dicho, que es obviamente el libro, que a veces necesitamos ver en esos partidos ese jugador que tira de talento, que tira de encarar hasta cuando tiene opción de pase, en un Girona que además genera muy bien esas acciones de asociación. Pero es que el tío encima te da esa espectacularidad que a veces echamos en falta. Es que es bonito encima. Es que encima el tío te da espectáculo, con lo cual, ¿qué más podemos pedir? Vemos un buen ejemplo. Teníamos muchas dudas de cómo enseñaros esta habilidad. Yo creo que esta es muy bonita, porque hemos hablado de cómo encara, de cómo crea. Fijaos aquí cómo se quita esa marca. Como fija, no necesita tampoco irse del todo. Y fíjate cómo pone el balón Sara a Sigankov, que aquí la define maravillosamente el ucraniano. Sí. ¿Sabes lo que me encanta de esa jugada que acabas de enseñar? Primero es que hay 2 veces, de una forma más clarísima, en la que se deshace de la marca
con un espacio, gana un espacio cuando tiene la marca encima para encima sacar una asistencia de ese tipo, lo que dices tú, en cara te das el pequeño espectáculo, encima te da una asistencia. Sí. ¿Qué más podemos pedir? Ya estamos aquí súper habituados a ver los mapas de calor, volvemos a enseñar un mapa, una super plancha, un mapa de calor excepcional de Unagi. En el partido contra el Real Madrid, obviamente, mucho más pegadito en banda, aún así yo creo que cada partido busca su esencia, mapa calor excepcional, ahora entendemos esa supremacía de banda izquierda también en su equipo, vamos a ver todos sus regates, aquí vemos en verdes y rojos los exitosos y los que no ha conseguido, la tasa de acierto es espectacular, Robert, porque encarar y ejecutar ese tipo de regates no es nada sencillo, y luego a donde quería llegar, que es la infografía de remate, Robert. Sí, al final luego todo parte de izquierda y al final podemos entender que es algo natural, dado que es un jugador diestro, que le gusta esa diagonal interior. Creo que al final estos 3 gráficos que hemos visto demuestran que tiene capacidad para definir y que lo intenta por volumen, que tiene capacidad para ir 1 contra 1, porque totalmente. Yo creo que hay 50% por lo menos de verdes, es decir, maneja en registros de eficacia similares a los de Lamine Yamal, que son los mejores de la competición, y después es que al final, en cuanto a mapa de calor, es un jugador hiperactivo. Es que es una locura y además, si te fijas, lo estabas diciendo tú, el mapa de remates es que tiene un patrón, o sea, hay una zona tan pequeñita desde la que puede sacar el 60 y pico % de sus remates y aún así los saca, los recibe, se desmarca, tira puertas, es decir, es que son patrones. Aquí también yo creo que cuando hay un patrón de este tipo que tiende muchas veces a ser tan caótico y ves algo tan colocado, ¿ves? Sí, como... quiere decir que ahí el equipo es mucho equipo, es decir, aquí está el talento, pero cuando hay un patrón que se repite de esa manera, de forma exitosa, quiere decir que el equipo genera automatismos, que Mitchell ha capitaneado de una forma excepcional y que llegan pues a donde tienen que llegar, muy de acuerdo, cada vez a mejor y con un talento excepcional. Muy de acuerdo, Sara, con esa lectura, porque al final el Girona se comporta como un reloj, a veces más eficaz en áreas, a veces menos, ahora sí que lo está consiguiendo y por eso ahora mismo son 12º de la clasificación, empatados a puntos con el Athletic Club, una situación relativamente cómoda. Es verdad que están todavía a 6 del descenso, no se pueden despistar, pero también les queda cerca la plaza europea, así que están, digamos, en ese limbo, Sara, en el que su rendimiento va a marcar si acaban muy cerca de Europa, incluso peleando, o se acaban peleando por descender. Puede pasar cualquier cosa, lo sabemos, esta situación la hemos visto 1001 veces, terminamos la temporada todos ya, yo creo que en este caso mirando más hacia arriba, obviamente. Yo creo que sí, porque ha ganado Villarreal, ha empatado en el Bernabéu, yo creo que no mira para totalmente, arriba. Y además que cada vez lo hacen mejor. Este ha sido el análisis de esta semana, cada vez más datos globales, individuales. Nos encanta, hombre. Que nos hacen entender un poquito más allá de lo que vemos cada jornada. Para eso estamos aquí en la Liga Beyond Stats, así que espero que os haya gustado, como siempre, este análisis de Unagi y del Girona. Nosotros volvemos con la competición dentro de 2 semanas. Gracias, hasta otra. Adiós.